oportunidad que nuevamente nos brinda de poder estar juntos a través de estos medios que Dios nos ha proporcionado. Es un privilegio estar cada vez que nos conectamos trayendo una palabra de Dios para tu vida. El único objetivo de este programa es ministrar tu corazón, ministrar tu vida, animarte a que te mantengas activo en las cosas del Señor. Dios no está muerto, Dios no está encuarentenado, Dios no está olvidándonos, Dios está presente y quiere que le cumplamos lo que alguna vez le prometimos, que en las buenas y en las malas estaríamos con Él y que nada ni nadie podría apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es un privilegio estar aquí y a esta hora quiero que hablemos acerca de un tema muy especial. Hagamos las cosas conforme al modelo. ¿Qué está hablando? Hagamos las cosas conforme al modelo. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Ahí en el versículo 9, el Señor le hablaba a Moisés cuando iban a salir de Egipto y que le dijo que iban a hacer. Estaban ya en el Sinaí y le dice: conforme a todo lo que yo te muestre, le dice. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Conforme a todo, le digo el Señor, lo que yo te muestre. A Dios le encanta que hagamos las cosas a su manera, no a la nuestra. Además de eso, nosotros debemos de entender que el deseo de Dios es de bendecirnos. Si no, mire usted lo que dice Hebreos capítulo 6, ahí en el versículo 14, la palabra de Dios lo dice. Hebreos 6, 14 le dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, le dice el Señor, grandemente. A Dios le dijo esto a Abraham: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este versículo, hermanos, nos enfatiza que somos llamados para heredar bendición. Por la fe somos hijos de Abraham y a través de esa fe somos llamados a heredar bendición. El deseo de Dios para usted, para mí, entiéndalo, es de bendecirnos. La promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y por la fe a nosotros es que le iba a bendecir para que ellos fueran bendición a otros. A ti y a mí Dios nos quiere bendecir para que nosotros seamos de bendición a otros. Esa palabrita tan chiquita que nosotros utilizamos mucho implica que cuando Dios bendice a la gente, les concede su favor, les concede su bondad, hace felices y dichosas sus vidas. Bendecir es invocar sobre una persona, sobre un lugar, sobre una cosa, la protección de Dios y su Espíritu santificador que venga sobre esa vida. ¿Quién no quisiera ser bendecido? Yo le pregunto a usted, ¿quiere ser bendecido? Si usted me lo pregunta a mí, yo levanto mis manos, yo quiero recibir esa bendición. Y sabe que Dios ha enviado bendiciones a nuestra vida, pero aquí viene la pregunta: ¿por qué no recibimos la bendición? ¿Por qué no recibimos la bendición? Porque a veces no logramos esa bendición que Dios ya derramó. Dice que cuando Daniel oró por la liberación, dice que el Señor le dijo: desde el momento que clamaste, fue enviado el arcángel a defenderte. Pero se opuso el príncipe de Persia. Sabe que el enemigo se opone para que nosotros recibamos las bendiciones. Pero sabe que nosotros mismos hacemos que las bendiciones no nos lleguen. ¿Por qué? Porque primero no hacemos las cosas tal como Dios las pide. Recuerde Éxodo 25:9, volvamos a leerlo para que usted se empape de lo que Dios le dijo a Moisés cuando le pidió que hiciera el tabernáculo. Conforme a todo, le dijo, lo que yo te muestre, le dijo el Señor, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. En otras palabras, vas a hacer las cosas como yo te diga.
Hay que hacer las cosas tal como Dios las pide. Dios tiene una manera bien peculiar de obrar y nosotros ya lo hemos visto a través de la palabra. Dios espera que hagamos las cosas así como Él nos las pide. Porque mire, el sabio aquí es Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y los hijos obedecemos. A eso nos ha mandado el Señor, a obedecer. Somos llamados a obedecerle a Dios. ¿Qué es obedecer? Cumplir la voluntad de ¿quién manda? Y yo le pregunto a usted, ¿quién realmente manda en su vida? Si usted me dice que Dios quien manda, entonces le digo, obedézcale. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, Dios quiere que hagamos las cosas conforme al modelo. Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos pide. Y por eso es que muchas veces no estamos recibiendo la bendición. Dios te ha prometido a ti tantas cosas. ¿Y cuántos de los que me están escuchando a esta hora dirán, es que Dios me ha dicho y nunca me cumple? Dios te quiere cumplir. El problema es que no estás haciendo las cosas conforme al modelo que Dios te ha dado. Conforme a lo que Dios te ha dicho. Imagínese usted que hubiera pasado con Moisés si yo dijera, ay no, qué chiquito el tabernáculo que Dios me ha mandado a hacer, yo lo voy a hacer más grande. Es que entre más grande lo haga, Dios se va a agradar. Dios tenía las medidas perfectas. Él es el arquitecto por excelencia. Él sabía cómo, porque lo hizo desarmable, desmontable y transportable. Mire qué sabiduría la de nuestro Dios. Las basas, cada basa llevaba bronce, era madera de acacia bañada en bronce, tenía sus argollas donde le pasaban unas varillas de bronce para que la cargaran. Lo hizo de tal manera y le dio el orden. Mire, eso de estudiar lo que es el tabernáculo es una cosa preciosa. Yo le invito a que lo lea ahí en el libro de Éxodo. Moisés no podía decir, es que Dios se equivoca. Mire, el perfecto es Dios. Tú y yo nos equivocamos, Dios nunca se equivoca. Entonces obedezcamos, hagamos las cosas conforme al modelo, hagamos las cosas como Dios nos las está pidiendo para que podamos recibir la bendición de Dios. Veamos algunos ejemplos, hermanos, de cómo Dios obra la bendición sobre sus hijos, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas conforme al modelo. Un ejemplo de ellos está en Josué capítulo 6, yo no se lo voy a leer, se lo voy a dejar de reto para que usted lo lea. Habla de la toma de Jericó. Esto habla de la conquista que Dios hizo allí a Canaán. Entró por en medio, y una de las primeras ciudades fue Jericó, capítulo 6 del libro de Josué. Y Dios le dice a Josué, reúneme a todos los hombres de guerra. Oiga la estrategia de Dios. Van a reunirse todos los hombres de guerra. Rodeen la ciudad. Den una vuelta a su alrededor por 6 días consecutivos. Imagínense las estrategias de Dios. Comenzar una guerra caminando alrededor del enemigo. ¿A quién se le ocurre? A Dios. Es que los planes de Dios no son como los tuyos ni los míos. Es que los propósitos de Dios no son igual a los tuyos. Es que Dios está arriba y desde arriba mira las cosas y desde ahí las organiza. Así que Dios le dice, vas a ir, le dijo, durante 6 días dando una vuelta alrededor de toda la ciudad. Jericó se caracterizaba por ser una ciudad muy fuerte, por ser una ciudad amurallada, por ser una ciudad bien fortalecida. Y le dice, vas a dar vuelta con todos los de guerra. Y delante de ellos irán, le dijo, 7 sacerdotes. Esos 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, o sea, una bocina de carnero cada uno. Y adelante irá también el arca y ellos van a ir tocando las trompetas mientras van dando la vuelta. El primer día que dieron la vuelta, todos los habitantes de Jericó se asomaban por el muro y les daba miedo. Pero poco a poco dijeron, estos locos dieron vuelta y se fueron. Yo tengo una imaginación, usted me disculpa, pero va más allá, yo no sé, ¿verdad? Quizás me quedó la mente de mi niñez, pero yo me imagino que en el muro se ponían ellos y observaban cómo caminaban allá. Y algunos les tiraban piedritas y otros hasta una escupidita. ¿O no ha hecho eso ustedes de un puente? Desde un lugar alto. Uno quiere saber qué pasa, ¿no? Se burlaban de ellos, luego comenzaron a gritarles, luego comenzaron a decirle cosas. Pero hermanos,
Ellos estaban obedeciendo. Josué por eso fue bendecido. El Señor le dijo en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la vida y harás como está escrito en él. Harás las cosas conforme al modelo. Así que el séptimo día le dice Dios a Josué, hoy no van a dar una vuelta, hoy van a dar 7 vueltas. Muchos de los israelitas querían retirarse, muchos querían irse, muchos estaban ya asustados de por qué Dios obraba de esa manera. Estaban cansados que los de Jericó se burlaban de él. Y le dice, cuando den la 7ª vuelta, que terminen la 7ª vuelta, los 7 sacerdotes van a sonar las bocinas y todos van a gritar por Jehová y sus ejércitos. Yo no sé cuál fue el grito de guerra, o un grito de guerra que es ¡ah! Yo no sé. Imagínense miles de personas dando ese grito de guerra. Ellos lo hicieron así y usted sabe la historia. Cayeron los muros de Jericó. Si hay niños viendo, usted niños sabe que esa es la historia de Jericó, que a ustedes les encanta y hasta cantamos, ¿verdad? Que dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y dijeron todos, cayeron los muros de Jericó. Pero ¿por qué Dios quería entregar Jericó de manera sobrenatural? ¿Por qué ocupó esa estrategia? Porque no quería Dios que la gente les tuviera miedo a ellos por sus armas. Porque déjeme decirle, los israelitas no llevaban armas físicas. Ellos llevaban la presencia de Dios. Dios quería que Jericó fuera entregada de manera sobrenatural para evitar un sitio prolongado en que los israelitas se pudieran desanimar, que solo se pararan alrededor por 7 días y van a ir. Pero cuando vieran ellos el portento que Dios hacía solamente al hacer las cosas conforme al modelo que Dios les daba, entonces las otras ciudades que estaban adentro de Canaán iban a temblar, y así fue si usted lee la historia. Segundo, quería enseñarle a Israel que la tierra de Canaán era un regalo de Dios recibido por fe, más que por nuestras fuerzas y por su victoria en armas. ¿Sabes que Dios por eso quiere hacer las cosas a la manera de Él? No son las entrevistas las que te van a dar el trabajo. Tú hazlas, tú manda los currículum, haz lo que dependa de ti, pero Dios te va a abrir puertas en un trabajo donde Él te quiera bendecir, siempre y cuando haga las cosas conforme al modelo. Tercero, porque Dios quería entregar de manera sobrenatural Jericó. Lo quería entregar de manera natural para aumentar la fe de los israelitas, a fin de que eso les sirviera para ganar las batallas que venían adelante, porque esta era la primera, pero faltaban muchas batallas más. Deberían de saber que las armas que le darían la victoria son la fe y la obediencia. A ti, hermano, a ti, hermana, lo que te va a dar la victoria es fe y obediencia. ¿Qué cuesta obedecer, verdad? ¿Qué cuesta obedecer? ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de la manera que Dios hizo la entrega de Jericó? Hebreos ahí en el capítulo 11 habla de los grandes héroes de la fe. Y ahí dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haberlo rodeado por 7 días. De vuelta alrededor de su casa a ver si se cae. Porque Dios no te lo mandó, pero si Dios te lo manda, yo te aseguro que va a suceder. Así que Jericó fue tomada con una estrategia extraña. Alguien puede preguntarse, ¿quién ha oído jamás de una marcha de triunfo, que era lo que hacían los israelitas por 6 días? ¿Quién ha oído de una marcha de triunfo antes de tener la victoria? Es que mire, por fe andamos y no por vista. Tú tienes que aprender a recibir las cosas de Dios por la fe. Dios a mí no me va a bendecir porque sea pastora. Dios a mí no me va a bendecir porque sea la esposa de un pastor. Dios a mí me va a bendecir por mi obediencia, por mi sometimiento y mi fe. Y cuando yo aprenda a hacer las cosas conforme Él me las esté pidiendo. ¿Quién ha oído que uno dio un grito de victoria antes de confirmar el éxito? Y los israelitas comenzaron a dar manchas de victoria. Y los israelitas al final dieron un grito de victoria. Y los muros cayeron. ¿Por qué? Porque obedecieron y creyeron. Hay lecciones prácticas que podemos obtener nosotros de lo que es la obediencia de la fe.
Lo primero, hermanos, que es eso, la obediencia tiene que ser motivada por la fe. Yo te pregunto, ¿qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto crees en Dios? El problema de los seres humanos es que confiamos en que el compadre, que la comadre, que el amigo, que el vecino, que el tío, que el apellido. Nada de eso tiene poder. El poder viene de Dios y Dios bendice a sus hijos cuando hacemos las cosas en obediencia, por la fe y conforme al modelo que Él nos había dado. Dios ya le había prometido a Josué que Él iba a entregar la ciudad a él, pero todos los israelitas tenían que cumplir al pie de la letra los mandatos divinos. Dios ya te prometió bendecirte, como le dije al inicio. Hebreos 6:14, Dios quiere que seamos bendecidos para bendecir a otros. Pero ¿por qué no estás recibiendo la bendición? Ay, pastor, usted porque quizás tiene trabajo, usted porque quizás no le falta nada. Tú no sabes que me falta, que tengo, cuáles son mis angustias. Lo que yo sé es que no está en mí el poder ni la fuerza, sino que está en Dios. Y puedo decir como Pablo, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. No me importa que se burlen de mí, no me importa que digan estas creyentes, estas fanáticas. No soy fanática, soy una hija de Dios y confío en el Dios, porque hasta aquí, por más de 39 años, nunca me ha fallado. Jamás me ha fallado y yo sé que no me va a fallar. Tener fe, mis amados hermanos, es más que creer con el intelecto. Es obedecer por más extraño que parezca el mandato. Yo no sé cuántos hemos visto cosas así. Yo he visto milagros. Yo recuerdo un día que solo tenía un poquito de harina, creo que ya se los conté, harina para hacer, o maseca para hacer tortillas. Tenía que darle de comer a los albañiles que estaban en la iglesia que estábamos pastoreando antes de venirnos aquí. Y no tenía más que comer. Y llegó mi suegra y me dijo, Caro, ¿qué le va a dar? Ay, no sé, yo solo tengo esto y yo esto voy a hacer. Y un charquito de arroz que tenía, que era como la cuarta parte de una libra. Y esos señores albañiles comían como niño Dios, de hospicio. No se comían una tortilla, sino que una tras otra, unos muñecos que había que ponerles así de tortilla. Y yo solo tenía un charquito de harina, como la viuda de la época de Elías. Yo solo tenía, mis amados hermanos, un cuarto de libra de arroz, que para esos albañiles se les quedaba en el hoyito de la muela. Pero yo obedecí, me dijo Dios, vos cocina lo que tenés. Y me acuerdo que alguien me dijo, yo voy a ir a ver, me dijo, ¿a quién le presto? Yo le dije, no, porque mi Dios no es de préstamos. Mi Dios no me manda a fiar, mi Dios me manda a creer. Y en el momento preciso Dios llega, jamás llega antes, jamás llega después. En el momento preciso va a llegar. Esa es mi experiencia. Y por eso yo le creo a Dios, aunque le digo, muchas veces no entiendo cómo actúa. ¿Cómo le iba a dar de comer yo con 6 tortillas a esos señores que comían hasta 10 tortillas cada uno? ¿Cómo le iba a dar de comer con ese poquito de arroz? Además de eso, solo había arroz, ese puñito, no había nada más, ni frijoles tenía. Pero mire, Dios es fiel. Cuando ya ellos estaban lavando las manos para comer, me acuerdo que llegó un cuervo, un siervo de Dios, que me dijo, Carito, vení, me dijo, Morena, él me decía, Morena, vení, me dijo. Y yo me acerqué, hola fulano, ¿qué tal? Le dije, salí todavía, yo estaba terminando de echar las tortillas y me dijo, yo no entiendo por qué ni me vayan a preguntar nada, me dijo. Venía por Santa Tecla y el Señor me mandó que les trajera esto. Llevaba unas cajas así de pollo, usted sabe de qué marca, es un pollo que los salvadoreños hasta lo llevamos en los viajes. No digo la marca porque no nos van a dar nada, pero así era, de 18 piezas. Y dijo él, ¿y por qué voy a comprar 18 si solo Walter y Morena son y la niña que teníamos a Mónica chiquita? Y sabe, él obedeció a Dios, compró las 18 piezas, compró 9 cajas de papas, compró 9 tarros de ensalada y compró $1, bueno, eran colones en ese tiempo, pero lo que hay es $1 de pan. Y dijo, yo no entiendo, Morena, pero ahí vean a quién le regalan, me dijo. Y me lo dio y todavía me dio un guacal con 2 bolsas de hielo y me dio unas gaseosas de esas así,
enormes y me dijo, yo me voy porque yo quizás loco estoy, me dijo, y se dio la vuelta y se fue. Él no sabía que teníamos los albañiles, él no sabía lo que estaba haciendo, y yo con ese puñito de arroz le acompañé el platito, sus 3 piezas de pollo, y además de eso le di ensalada, le di papitas, y dijo, me acuerdo el maestro de obra, aquí me encanta comer porque aquí cocinan bueno, dijo. Y yo le dije, esta comida fue cocinada en el reino de los cielos. ¿Qué tal si yo me siento y no cocino? ¿Qué tal si yo me siento y no hago las cosas como Dios me las estaba mandando? El milagro no se hubiera suscitado. Yo no te estoy hablando de milagros del ayer. Yo no te estoy hablando de cosas que me leí o me contaron. Las he vivido y por eso te motivo. Hagan las cosas, hagamos las cosas conforme al modelo que Dios nos está mandando. No cuestionemos a Dios. La obediencia de la fe es una de las lecciones que nosotros podemos entender. Lo otro que podemos aprender de esta lección de lo que le pasó ahí en Jericó a los israelitas es las armas de la fe. Los israelitas no debían emplear ni arietes ni catapultas, aquellas que eran las armas de guerra sofisticadas de aquella época, ¿verdad? Aquellas que tiraban unas grandes piedras, las ponían, cortaban la cuerda y ¡pah! Caían al otro lado, imagínense. Mira, hermano, el Señor dice en su palabra que no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Ellos tenían que obedecer. Segunda de Corintios, capítulo 10, ahí en el versículo 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú y yo no necesitamos armas físicas, tú y yo no necesitamos cuello con nadie, tú y yo no necesitamos palancazos, tú y yo necesitamos obedecer a Dios, creerle a Dios y someternos a Él y hacer las cosas conforme al modelo. Imagínense las armas espirituales que Dios les dio. 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuernos de carnero tocando delante del arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios mismo. Y Dios les concede una victoria por la fe. El número 7 simboliza totalidad, perfección. Ellos dieron 6, por 7 días dieron vueltas, solo que del 1 al 6 dieron una vuelta. El 7º día venía el milagro. ¿Por qué? El Señor mismo ha dejado en su palabra que 6 días trabajarás y el 7º vas a descansar. Pero ¿cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos no estamos más que afanados en las cosas materiales cuando Dios nos ha dicho, baste cada día su propio afán? 6 días trabajarás y el 7º día vas a descansar. ¿Cuál es tu 7º día? ¿Cuál es el día que le das a tu familia? ¿Cuál es el día que tú compartes, que juegas con tus hijos? Los hijos crecen y se van. Mires qué hace que un bebé está tiernito y de repente ya se sienta, ya gatea, ya camina, ya corre, se va a la escuela y nos quedamos con los brazos vacíos. Y quedamos lamentándonos de no haberle dado el tiempo. El número 7 fueron las armas que Dios ocupó. Sacerdotes, trompetas, el arca, pero sobre todo la obediencia, y les dio la victoria de la fe. Yo me pregunto, si los israelitas hubieran dado menos de 7 vueltas el último día, si no hubieran querido seguir después del 5º o tercer día, ¿hubieran logrado la victoria? Yo les aseguro que no. Por eso Éxodo 25:9, con el versículo que leímos al inicio, quiero terminar. Recuerda lo que dice, conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios, así lo haré. Y rescatemos las 2 frases, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haré. En pocas palabras, hagamos todo conforme al modelo. No estás recibiendo las bendiciones porque no estás haciendo las cosas como Dios te mandó. Padre, muchas gracias por recordarnos, oh Dios, el gran deseo que tú tienes de bendecirnos. Yo me dispongo a recibir tus bendiciones. Ayúdame, Dios, no solo a creer, sino a poder obedecer, a no cuestionar, porque el sabio aquí eres tú, Señor. Que puedan mis hermanos y yo entender lo que tú nos estás hablando y podamos, oh Dios amado, someternos, creerte, obedecer, accionar en fe y recibir las bendiciones que tú nos das. Porque sí que nos quieres bendecir, porque para eso fuimos llamados en Cristo Jesús. Oro por cada hermano,
que está confundido para que tú le aclares que no ha recibido la bendición porque no está obedeciendo lo que tú le dijiste. Oro por mis amigos para que sus corazones sean tocados y entiendan que están escuchando este mensaje porque tú quieres bendecir sus vidas y que ellos se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, te invito. Oye la oración que te dejo al final para que tú la repitas y confieses a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y vengas a formar parte de la familia de Dios. Sobre todo si eres una persona que antes confió en Dios y hoy anda lejos, te recuerdo, Dios quiere bendecirte, pero haz las cosas conforme al modelo. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.